Viernes 26 de septiembre. Tal día como hoy, hace 250 años, falleció Benito Jerónimo Feijoo, filósofo español y fraile benedictino, gallego de nacimiento pero obetense de adopción. Feijoo es el más grande filósofo de lengua española del siglo XVIII. Ya entonces, sus principales obras, Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas, tuvieron una gran difusión tanto en España como en América y fueron traducidas parcialmente a varios idiomas. Conmemoramos, pues, con este programa especial la muerte del padre Feijoo, figura tan importante para Oviedo y para España. No se puede decir que Feijoo es el creador del ensayo en España si no se dice lo que es el ensayo, si no se compromete y si no hay criterios que sean válidos para lo que se propone. Y entonces esto es lo que yo echo de menos en la mayor parte de los que tratan de Feijoo como ensayista sin decir lo que es el ensayo según ellos, o decir cosas que son completamente inadecuadas, como es que sin prueba expedita, que ciencia sin prueba expedita, o cosas de estas. Dice Feijoo, precisamente al comenzar el Teatro Crítico Universal, comparando la lengua española y la francesa, que ya en el siglo XVIII, en el estado que está la lengua española, puede tratar de todo tipo de materias, sin más apoyo que algunos términos sacados de otras lenguas. Entonces diríamos que si en el siglo XVIII el español ya era una lengua suficientemente potente para Feijoo y para que Feijoo escribiera lo que escribió, hoy en el siglo XXI, con más de 400 millones de hispanohablantes y con las tecnologías de las que disponemos, pues sin duda alguna el español pues es una lengua pujante al nivel del inglés o de cualquier otra lengua con carácter universal para tratar de filosofía y de cualquier tipo de materia, siguiendo pues la estela que marcó el padre Feijoo ya en el siglo XVIII. Y la mayor barbaridad de todas es que se carga la celda del padre Feijoo. Entonces, este edificio que tenemos aquí queda la pared, nada más la tira, desaparece la celda, lo tiran todo, queda el edificio. Yo di mucho a la lata, algunos otros, pues otros 2 o 3, ¿no? Como siempre, dimos mucho a la lata y al final pues hicieron una especie de reconstrucción que con un cristal es más o menos el escaparate de una mueblería, una cosa ofensiva realmente, ¿no? Y así ha quedado la celda de padre Feijoo, en silencio, ha quedado arruinada, ha quedado destrozada. Para Feijoo lo importante es distinguir música de teatros y música de templos. La música de teatros para él es un caso de la música perniciosa que nos lleva al vicio, y la música de los templos sería la auténtica música que nos lleva a la virtud y que nos lleva a la visión beatífica. Hoy viernes 26 de septiembre de 2014 se cumplen 250 años de la muerte en Oviedo, en el año 1764, del filósofo español y fraile benedictino Benito Feijoo Montenegro. Feijoo es el más grande filósofo de la lengua española del siglo XVIII. El Teatro Crítico Universal y las Cartas Eruditas y Curiosas lograron una difusión insospechada en España y en América, y fue ya traducido entonces parcialmente al francés, italiano, inglés y alemán. Contaba ya 50 años cuando inició Feijoo la publicación de ensayos filosóficos sobre todo género de materias, para desengaño de errores comunes, aunque la época de su mayor actividad literaria empieza al final de su profesorado, del que se retira a los 63 años, después de ejercerlo durante 40 cursos. Su crítica filosófica, realizada desde el conocimiento del estado de las ciencias, la técnica y la filosofía de su tiempo, tuvo que soportar entonces los ataques más virulentos, tanto desde la atrevida ignorancia de arcaicos y pedantes escolares, enquistados en muchas cátedras universitarias, como desde posiciones supuestamente ilustradas. Entre 1726 y 1740 publicó los 9 volúmenes del Teatro Crítico Universal, el 9º, suplemento de los 8 anteriores, refundido en ediciones posteriores, y entre 1742 y 1760 los 5 volúmenes de Cartas Eruditas. Contaba pues 84 años cuando apareció este último volumen, además de otras obras, sobre todo defensivas frente a los ataques recibidos.
Hace 50 años, en 1964, Gustavo Bueno, en una ponencia defendida en el simposio que la Universidad de Oviedo organizó para conmemorar los 200 años de la muerte de Feijóo, que tituló sobre el concepto de ensayo, defiende que fue precisamente Feijóo quien introdujo el género del ensayo en la lengua española. Se trataba de un ¿cómo le llamaban? Un simposio por los años 64 o así, no me acuerdo muy bien, 64, que se hizo en la Facultad de Oviedo, y donde se reunió un montón de especialistas en Feijóo. Me acuerdo que vino el padre Ceñal, que era un jesuita que estaba entonces en el CSIC, que era traductor de Sartre, que luego tuvo dificultades con la orden porque tradujo a Sartre y demás. Y entonces me acuerdo que yo le propuse a la comisión que trajeran a Ceñal, que era un especialista en historia de España, y estuvo en una conferencia muy bonita. Bien. Entonces mi intervención allí fue tratar de explicar lo que podía ser el ensayo que se atribuía a Feijóo. Es decir, era un tópico, y lo sigue siendo, ¿eh? Es decir, Feijóo fue el creador del ensayo en España. Ahora, ¿qué era el ensayo? Bueno, eso ya era otra cuestión. Pero por ensayo entonces estaba muy de moda una definición de Ortega, que era algo así como: el ensayo es una exposición científica sin prueba expedita. Eso realmente pues volvía locos a mucha gente, ¿verdad? Una definición, sin embargo, como decía, era totalmente imperfecta, primero porque era negativa, sin prueba expedita, entonces no dice lo que es el ensayo. Y tampoco es una exposición científica. Y no solamente no lo es, sino que no puede serlo en el caso de Feijóo. Feijóo no hace ninguna exposición científica, porque entonces no había ciencia. Por ejemplo, cuando habla de la medicina y critica a los médicos, pues Feijóo no tiene criterios científicos para criticar a los médicos. Que sabía Feijóo lo que era, pues qué sé yo, una bacteria o un hongo, no sabía nada, ni siquiera anatómicamente, de manera que la cosa no va por ahí. El ensayo intentan buscar pues criterios de ensayo. Por ejemplo, uno que me hacía muchas gracias, el ensayo, a diferencia de los tipos de literatura, contiene siempre la huella personal del autor. Claro, como es una cosa tan vaga, porque la huella personal también la tiene el novelista, uno que coge, o el músico, uno que escucha una sinfonía de Brahms, lo que fuera, sabe que es de Brahms, que contiene una huella personal. Y uno que lee una novela de Thomas Mann, pues también sabe que es de Thomas Mann. De manera que eso de la huella personal no va por ninguna parte. También decían como tema característico del ensayo: el ensayo español suele tomar como tema España, el problema de España como tema de ensayo. Bueno, bien, pero ¿qué tiene que ver el ensayo con la prueba científica y tal? Bueno, total, yo lo que me propuse es tratar de, aceptando que efectivamente Feijóo había sido el creador del ensayo en España, pero el ensayo, pero no sabía lo que era el ensayo, lo cual tampoco era inconveniente ni contradictorio. Yo ponía el ejemplo de un botánico que puede tener criterios para clasificar unas plantas de una especie u otra, y sin embargo no saber cuál es la característica de las especies desde el punto de vista científico. Si por el propio Linneo, que clasificó tantas plantas en géneros, especies, órdenes, clases, sin embargo no tenía ninguna teoría de la especie, ni podía tenerla científica. Tenía una idea teológica, pero no científica, porque todavía no estaban los métodos del análisis genético de nuestros días, ¿no? Entonces, pues la idea que yo proponía más o menos era esta: que el ensayo no es que fuera propiamente un género literario consistente en exponer una doctrina científica o no. Lo que tenía que exponer era una teoría argumentada y que corrigiese los errores del vulgo. Ahora, ¿qué es el vulgo? Pues el vulgo no es la plebe, porque el propio Feijóo dice que hay vulgo que sabe latín. El vulgo
Feijó entendía, por lo que me averigüé, que el burgo es sobre todo el que se dedica el que no se dedica a un arte especial, hoy diríamos a una disciplina científica o técnica. El artista, el médico, el arte del médico, el arte geométrico, pues el que conoce el arte, pues tiene dominio del arte en su área. Ahora, fuera de esa área es vulgo. Por eso el vulgo puede saber latín. Y entonces, el ensayo trataría de temas para el vulgo, es decir, para no temas de arte, de un arte en donde ya tiene que someterse a las características de ese arte, sino que es un conjunto de temas comunes que no es que sean científicos el tratamiento, sino simplemente que están fuera de los dominios propios de cada arte, de cada ciencia, diríamos hoy. Entonces la cuestión de la ciencia o no la ciencia claro, está aquí comprometida, desde luego, está aquí comprometida. Por eso es tan difícil la cuestión del ensayo, porque el ensayo, se dice, es un género literario, bueno, es un modo de hablar, es un género literario porque tiene letras, pero es como cuando se dice, muchas veces se ha observado, que los premios Nobel son premios sobre todo de literatura o de ciencias, pero de ensayo no hay. Y cuando hay, por ejemplo, tampoco hay de filosofía. Por ejemplo, el problema es por qué le dan el premio Nobel a Russell, por ejemplo, o a Bergson. Pues le dan el premio Nobel de literatura. Claro, considerar a Russell como literato pues es un modo de hablar, ¿verdad? De manera que simplemente que están en el punto de vista del arte, de cada ciencia y de cada técnica, quitando el premio de la paz, que ya allí es un premio que ya es completamente distinto, además de la Noruega, y además es un premio de carácter político o ético, lo que fuera bien. Bueno, pues entonces la cuestión de Feijó es que Feijó habría proyectado una novedad que no es una novedad absoluta, pero que la novedad también es muy difícil de establecer, porque la novedad, en el caso del ensayo, pues el ensayo aparece sobre todo en filosofía. Es decir, según la teoría del ensayo que se tenga, así también se tiene la teoría de Feijó. Si Feijó fue el creador del ensayo, no es que lo fuera en absoluto, porque tenía precedentes, como digo. Tenía precedentes, pues por ejemplo, el famoso ensayo, la idea crítica pues, de Sabunde, que él había leído a través de Montaigne, en fin, ahí es una cuestión erudita muy abundante. Es decir, lo que subrayaba sobre todo era el componente crítico, lo que pone ensayo, teatro crítico, Feijó. Los ensayos de Feijó son discursos de un teatro crítico o cartas eruditas, porque prácticamente tienen una estructura parecida al discurso. ¿Qué quiere decir crítico? Esa es la cuestión. Cuando se dice crítico, pues tampoco se sabe lo que se dice. Bueno, hombre, crítico es que crítico viene de criba, de criterio. Crítica es clasificar, y claro, se puede clasificar por muchos criterios, pero entonces la crítica, si hablamos de filosofía, la filosofía, es decir, filosofía crítica es redundancia, porque toda filosofía es crítica necesariamente. ¿Por qué? Porque supone diferentes escuelas, diferentes opiniones, y supone el debate interno entre unas y otras. Es decir, filosofía crítica es una redundancia, que fue el propio Marx la subraya cuando escribe en plan irónico, claro, filosofía crítica, filosofía de la crítica. Claro, como estaban todos criticando, como todos los ensayos de Marx son crítica de la economía política, todo es crítica. Entonces, ¿qué se entiende por crítica? Pues, claro, en el caso de Feijó, en el caso de España, yo he encontrado tres nombres, que además son de eclesiásticos los tres, un jesuita que es Gracián, autor de una obra llamada El Criticón, nada menos, El Criticón. Después está el teatro crítico, y después está de un benedictino, y después está
la obra de Balmes, El criterio, que habla con lo mismo, que son ensayos, todos ellos. Y claro, el ensayo lo que no es novela. Lo que no es una novela, que es el género literario más frecuente en literatura. Son todas novelas. Y la novela tiene que ver mucho con el género teatral. Las novelas son personajes que van maniobrando, van hablando. Y entonces es a través de los personajes, pero el ensayo borra completamente esto. Ni siquiera se concibe un ensayo en verso, ni menos aún en forma de diálogo. ¿Claro? El ensayo, como los diálogos de Platón, el ensayo es distinto. Otra cosa es que Platón, de hecho, muchos diálogos al final fueran ensayos más que diálogos, pero en fin, el modelo de diálogo es distinto. Entonces, claro, el criticón de Gracián, pues también es muy difícil saber lo que es. Como se dice, no es que fue la Ilustración en España. Feijóo fue el primer ilustrado. En España no hubo ilustración, ¿verdad? Porque fue una desgracia, porque aquí estaba todo en manos de la Iglesia y entonces, pues, en España no hubo ilustración. Y hay que valorar por eso los primeros ilustrados, que fue Feijóo, y luego Jovellanos. Bien, pero resulta que hay la ilustración. Se supone lo que es la ilustración. Y la ilustración, pues, para muchos es muy claro, la ilustración es la razón. ¿Y qué es la razón? Bueno, no preguntes tanto. La ilustración es la razón frente a qué. Total, resulta que la ilustración es contra la Iglesia Católica. La ilustración es la crítica de la Iglesia Católica, como compendio de la irracionalidad, del despotismo, de todas estas cosas, del atraso. Bien. Pero claro, esto es una idea que está vinculada políticamente enteramente con la lucha de los imperios contra el Imperio Español. Y entonces la ilustración es una palabra propagandística de los propios ilustrados, para dirigirse a ellos mismos como si hubieran sido los que han descubierto la luz y la razón. Y claro, esto es mucho decir, porque es que no había ilustración en la escolástica, es que no había crítica en la escolástica, exactamente igual. Entonces realmente no se sabe lo que se dice con esto. Es decir, yo estoy seguro de otra cosa, que la modernidad. Es que es la modernidad. Porque es la modernidad. La modernidad. La modernidad es la razón. Pero claro, es que los escolásticos no razonaban. Y además se puede decir que Feijóo o Gracián que eran antiescolásticos. Por de pronto era gente que era igualmente, trataban de la escolástica, eran profesores de filosofía escolástica además. El caso de Feijóo es clarísimo, el caso de Gracián lo mismo. Eran profesores de filosofía escolástica o de teología escolástica, porque es lo mismo. El caso de Feijóo era católico de Prima, de Santo Tomás, etc. Estaba completamente, eran profesores escolásticos y estaban totalmente al tanto de la escolástica. Además seguían siendo cristianos. Es decir, no es que fueran anticristianos, es otra cosa distinta. Es decir, se decía antiaristotélicos, antiperipatéticos, bien. Les molestaba de la silogística, claro. En el caso de Gracián es distinto porque Gracián concibe una especie de exposición mediante un viaje, que es un género literario pues muy propio para la filosofía, pero con objeto de hacer viajar a dos personas, que es Andreño y Critilo, hacerlos viajar por todo el mundo, y el mundo es el Imperio Español, puesto que Gracián supone que España es el imperio y que Madrid es la capital del mundo, y que entonces lo que hay que hacer es viajar por el mundo para ver lo que dicen las gentes. Y entonces las gentes parten de una isla, que algunos dicen que es la caverna platónica, donde estaba Critilo, ni caverna platónica ni nada, es una isla donde está el Burgo, que sale a dar un viaje por todo el mundo y termina en otra isla, que es la isla de la eternidad, en donde la inmortalidad, donde consiguen la inmortalidad por la tinta, porque es la famosa tesis de Gracián. La inmortalidad consiste en saber mezclar la tinta para que hablen de ti cuando lo has muerto. Y esto es lo que da la inmortalidad. Claro, esto en relación con toda la doctrina cristiana, pues es una cosa muy rara, pero como al propio tiempo
en el cristianismo es esencial el libro, la tinta, las sagradas escrituras, pues tampoco disuena demasiado del mundo donde se está. Pero en todo caso, el proyecto de Relación es más bien teatro, eso es un teatro pero enciclopédico, porque ahí se habla de lo presente, lo que se va hablando, se comenta y se toma posición de las novedades del siglo. Y esto es lo que hace Feijóo, pero no en plan de viaje o de novela, sino está la cuestión de un plan. ¿Cuál es este plan? Pues es un plan de un método abstracto, en donde son temas abstractos que tratan cada uno de los discursos. Pues por ejemplo, y lo que subraya sobre todo Feijóo, yo creo, es esto, que trata de despejar, de desengañar, dice Feijóo, como tal cual en relación, es la palabra desengañar, para desengaño de los que confían demasiado en los médicos o en los artistas o los políticos o lo que sea. Es desengaño, lo cual parte de nosotros, porque el vulgo está engañado. Y el vulgo es el que no se dedica a un arte y confía en lo que se dice de este arte. ¿Por qué? Pues porque los médicos, por ejemplo, para concretarnos a esto, los médicos son o dogmáticos o escépticos. Los dogmáticos pues apoyan sus argumentos pues en Hipócrates, en Aristóteles y demás, y todo esto no vale para nada. Dice Feijóo en un discurso muy famoso que tiene sobre el asunto, dice que aprovechan en las facultades de medicina, que aprovechan si están ahí 15 años o 12 años, si mucho más del 90% del tiempo que estudian allí lo dedican a estudiar cosas sobre la materia nata e impotencia, y no solo la escolástica, que es la cuestión, no es que sean antiaristotélicos, es que Feijóo se refiere también a los atomistas, a los gasentistas. ¿Qué le importa a un enfermo saber si la medicina que le va a dar tiene átomos estériles o fértiles? Son cosas que no vienen a cuento. Entonces, ¿por dónde razona Feijóo? Dice, pues quiere desmontar la ingenuidad, la credibilidad, el dogmatismo que tienen algunos médicos, dice, un mediquillo, dice él, que a lo mejor porque sabe 4 cosas de silogismos, pues sienta plaza de sabio, porque dice 4 silogismos citando a Hipócrates y a Galeno. ¿Y qué tiene que ver eso con la medicina? No tiene nada que ver. Claro, se diría, claro, es que la filosofía no tiene nada que ver con la medicina, justo, pero Platón está Feijóo está recordando la medicina, hoy que habría que transportarlo como cuando un médico de hoy, que no sabe nada de una enfermedad, recurre a la genética. Dice, esto es un gen que tal y tal, ¿verdad? Y entonces pues cultiva el puesto de sabio cuando no sabe nada del asunto. Entonces, ¿cuál es el criterio que sigue Feijóo? Pues no es el científico, ya digo, porque tampoco Feijóo sabía nada de medicina. Entonces la crítica de Feijóo a los médicos no es científica. Ahí está la dificultad del asunto. Feijóo apela mucho a la práctica, pero a la práctica no entendida en el sentido del empirismo, de que hay que ver las cosas, los hechos, no. La práctica es la práctica operatoria. La práctica es que un arte tiene una tradición de operaciones. Por ejemplo, el arquitecto sabe hacer edificios, tiene una práctica de hacer edificios que no se caigan, o el escultor sabe hacer una copia de una estatua, tiene una práctica, y esta es la práctica lo que acredita su arte. Y si esta práctica no da resultados, entonces no vale para nada. Entonces no es que sea científica, es tener una práctica operatoria. Por lo tanto, no son los hechos, son los hechos prácticos, los hechos por los hombres. Y Feijóo lo que hace esto, lo que pasa es que Feijóo recurre a la práctica de algunos médicos que él cita, poniendo ejemplos muy curiosos como estos. Pues, por ejemplo, dice, se ha observado además que un médico que sea de la escuela peripatética y otro que sea de la escuela gasentista, cuando tratan de curar a un enfermo, le dan la misma medicina. ¿De qué más da cómo lo expliquen?
¿Por qué la medicina? Porque la práctica demuestra que cura, y entonces se trata de una experiencia, pero no de una experiencia científica, sino de una experiencia práctica, la que da el oficio, que tiene el oficio. Y por ahí va Feijóo. En ese sentido, pues sí, la obra de Feijóo habría sido pues una obra pues fundadora, porque ha tratado multitud de cuestiones muy diverso tipo, no solamente médicas, sino cualquier tipo, y por eso también se explica que España sea una cuestión de ensayo, probablemente de ensayo, no de ciencia. Es decir, el problema de España aparece, como bien sabido, en el siglo XVII, cuando la gran crisis, cuando la Invencible, y después cuando toda la crisis del siglo XVII, cuando los Austrias, cuando en la guerra de sucesión, que hoy día están tan de moda con lo de la vía de Cataluña y demás, pues ¿qué ha pasado aquí? Feijóo fue además el renovador moderno de la filosofía pensada y escrita en lengua española. La lengua española, en la que se vienen escribiendo textos de interés filosófico desde la primera mitad del siglo XIII, adquirió su madurez filosófica en la primera mitad del siglo XVIII. Feijóo, por ejemplo, es el primero en utilizar en español términos como contradistinto o filósofos materialistas. Benito Jerónimo Feijóo Montenegro nació en 1676 en Casdemiro, provincia de Orense, y en 1690 tomó el hábito de San Benito, en el monasterio de San Julián de Samos. Estudió en los colegios de Lérez en Pontevedra y en el monasterio de San Vicente de Salamanca. A partir de 1709 y durante más de medio siglo, residió en el Colegio Benedictino de San Vicente de Oviedo, ciudad en la que desarrolló toda su actividad filosófica y en la que falleció en el año 1764. Está enterrado en el crucero de la iglesia de la Corte, que se abre precisamente sobre la plaza del antiguo convento, que todavía hoy lleva su nombre, la Plaza de Feijóo. El interés suscitado mediado el siglo XVIII por las obras de Feijóo fue decayendo a medida que avanzaba ese siglo, pues otras obras más recientes fueron ocupando el papel que había correspondido al teatro crítico universal en la confrontación filosófica con el desarrollo de las ciencias. Bien, el segundo punto es la cuestión del declive, digamos, de Feijóo. Claro, Feijóo fue un autor, como es bien sabido, muy mimado por los Borbones, por Felipe V cuando vino y luego por Fernando VI. Le propusieron para obispo de América, no quiso, le propusieron ser abad varias veces, no quiso. Él había ya encontrado su camino ya muy de mayor, ya tenía 50 años, cuando encontró este modelo de trabajo que a él le satisfacía plenamente y que veía que tenía una gran necesidad de España de él, en general. Porque eran ensayos críticos, no era simplemente un ensayo literario, ensayos críticos orientados a desterrar, a desengañar al vulgo, que tiene errores comunes, de manera que era una tarea de carácter político, pedagógico, etcétera, lo que se quiere llamar, y polémico, y por la naturaleza de metodología, sobre todo filosófico. Claro, entonces, era una filosofía especial, que no tenía que ser, una filosofía que tenía que irse haciendo sobre la marcha, sobre la práctica, que decía él. Y de hecho, pues por razones muy diversas, pues le protegió Felipe V, luego Fernando VI, y se vendieron, me parece que son, en los años centrales del siglo XVIII, 400.000 ejemplares, que era una borrada. No había mucho más que el Quijote, lo que fuera. Es decir, que toda España y América conocía a Feijóo. Feijóo era un personaje totalmente conocido en España y a su vez hizo conocer a Oviedo a toda España. Es decir, todo el mundo se enteró de que en Oviedo había un señor llamado Feijóo y que Oviedo era importante porque estaba Feijóo allí, precisamente porque era muy conocido y muy polémico. Claro, las polémicas contra Feijóo inmediatamente empezaron. Se escribieron contra él a muerte, ¿verdad? Por lo que fuera, por desacuerdo ideológico, por envidias, por lo que fuera. Feijóo fue una polémica continua. Incluso Fernando VI llegó a prohibir a Feijóo, porque ya era imposible, era totalmente imposible, era tal saña la que tenía contra Feijóo que no lo dejaban tranquilo, no hacíamos de contestar objeciones. Y entonces, pero lo cierto es que este triunfo de Feijóo, que yo creo que es uno de los escritores que más triunfo, quizá Lope de Vega, pero mucho más efímero,
pero mucho más que Cervantes, claro. A la larga ya, pues no, seguramente no. Es decir, que hoy día los lectores de Cervantes son más estables que los de Feijóo hoy día, por supuesto, pero me refiero al siglo XVIII. Pero en el siglo XIX empieza un declive. Otro clérigo portugués, Teodoro de Almeida, pero cuyas obras conocieron más ediciones en español que en su propia lengua, fue sustituyendo a Feijóo. En los primeros 30 años del siglo XIX se publicaron en España más de 20 ediciones de Almeida, pero ninguna de Feijóo, un autor español cuyo trabajo alcanzó campos tan diversos como la música. Feijóo tiene dos escritos importantes sobre la música, aparte de algunas referencias que se encuentran en otros escritos. Estos dos textos son Música de los Templos, que aparece en el tomo primero de Teatro Crítico en 1726, y El deleite de la música acompañado de la virtud hace en la tierra el noviciado del cielo, que aparece en Cartas eruditas y curiosas, tomo cuarto, en 1753. El primer texto es el más importante, dado que tuvo mayor repercusión en su época y hoy en día entre los musicólogos. Y el segundo texto, aunque tiene su importancia, tuvo menos repercusión y hoy en día tampoco es muy citado, a pesar de que lo que hace es amplificar una idea que estaba en el primer texto. El primer texto, a diferencia del segundo, hace referencia a la música de su época, a los compositores de su época, a los géneros de su época. El segundo texto habla de la música en general, sin hacer mención a ningún género, a ningún compositor, ni a ningún tipo de música. El primer texto, que es el que más repercusión tuvo, ha sido interpretado o bien como una posición conservadora, defendiendo la música anterior a la venida de la ópera italiana, o bien se ha definido como un nacionalismo español incipiente, como una defensa de la música española. Yo creo que ambas lecturas son incorrectas, se basan en prejuicios más bien que en la lectura de la propia obra, porque Feijóo en realidad lo que viene a decir es que hay dos tipos de música distintas, no establece qué relación hay entre ellas, digamos como si fueran dos especies incompatibles entre sí, que es la música de los templos y la música de iglesia. Empieza así su texto. La música de los templos movería el afecto, que él lo define como tranquilidad, y la música de los templos movería las pasiones, más bien excitaría las pasiones, sería algo que lleva a la intranquilidad, que alejaría de la vida beata, y definida como precisamente con esa gravedad, tranquilidad. Como dice en el segundo texto, la música del teatro no nos lleva a una visión celeste, a la tranquilidad de la vida beata, sino que nos mantiene atados a las pasiones de la vida y a sus afanes y a sus problemas cotidianos. Entonces, esto es una posición tradicional que se observa ya en los padres de la Iglesia. Lo que añade Feijóo es que esta distinción de música de los teatros y música de los templos él la relaciona con dos músicas que aparece en la música eclesiástica española, que es la música española de la tradición del siglo XVII y la música italiana que procede de la ópera italiana de la época. Entonces él lo que hace relaciona la música de los templos con la música eclesiástica española del siglo XVII y la música de los teatros con la nueva música, con recitados, arias, con violines, que viene de Italia y que para él es la música de los teatros que es negativa. Por tanto, el contexto no es España, ni el pasado, ni el presente, sino primero es la música eclesiástica y luego algo más general que es la música, digamos, buena, que es la música del teatro, pero que en el segundo texto sería la música virtuosa, que lleva a la virtud, a la contemplación, a la tranquilidad, y luego una música perniciosa, que sería la música de las pasiones. Por tanto, para Feijóo, la plataforma no es el progreso que él dice adelantamiento o el atraso de la música, ni la música española frente a una invasión italiana, como diría el nacionalismo,
sino más bien, primero, es una plataforma de la Iglesia católica, qué música es apropiada para la Iglesia católica, y luego, sobre todo a partir del segundo texto, es una plataforma, digamos, ya lisológica de la humanidad, qué música es perniciosa y qué es beneficiosa. No es tanto la música italiana moderna, porque él dice, por ejemplo, que los artistas con verdadero numen, como Literes, se puede permitir romper las reglas y hacer lo que quiere, utilizar violines, modulaciones, lo que quiera, porque los autores con verdadero numen pueden hacer música que mueva el afecto tranquilo, empleando cualquier material y rompiendo las reglas. Él se refiere sobre todo a los compositores que él llama mediocres o incluso malos, que utilicen la música italiana a la moda, y en realidad lo que está haciendo estos compositores es hacer música que excite las pasiones. Por tanto, para Feijóo lo importante es distinguir música de teatros y música de templos. La música de teatros para él es un caso de la música perniciosa que nos lleva al vicio, y la música de los templos sería la auténtica música que nos lleva a la virtud y que nos lleva a la visión beatífica. Mediado el siglo XIX, se publicaron algunos de sus discursos en forma de antología, pero ya nunca más se imprimieron de nuevo sus obras completas, como en el siglo XVIII. No se puede decir que Feijóo estuviera olvidado del todo, pero su obra solo merecía 1863, uno de los volúmenes, el 56, de la Biblioteca de Autores Españoles, desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, de Rivadeneira, una antología de obras escogidas, acompañadas de una noticia de su vida y un juicio crítico de sus escritos por don Vicente de la Fuente. El recuerdo de Feijóo se revivó cuando la provincia de Orense, con ocasión del bicentenario del nacimiento de Feijóo, decidió convocar en 1875 4 premios literarios que habían de fallarse en Orense, el 8 de octubre del 76. La dificultad de entender cuál era el papel que históricamente correspondía a Feijóo determinó la confusión del jurado que había de fallar aquellos premios. En la fecha señalada solo se concedieron 2 de los 4 premios convocados, correspondientes a poesías: a Galicia en el segundo centenario del padre Feijóo, de Valentín Lamas, y Oda a Feijóo, de Emilia Pardo Bazán. Se dejó desierto el premio que había de premiar la mejor biografía, y al no ponerse de acuerdo respecto al 4º premio, destinado al mejor estudio crítico sobre Feijóo, decidieron recurrir al dictamen del claustro de la Universidad de Oviedo. Inicialmente se habían presentado 3 estudios, pero Miguel Moraita, catedrático de Historia de la Universidad Central, republicano federal liberista, anticlerical infatigable, y adalid de masones, cómplice del secesionismo filipino, retiró el suyo. Se da la circunstancia que los otros 2 estudios críticos sobre la obra de Feijóo, presentados al concurso del Bicentenario convocado en Orense, fueron preparados por 2 ilustres mujeres, la ya madura Concepción Arenal y la más joven Emilia Pardo Bazán. Fue elegido el de la más joven, aunque no se llegó a otorgar el premio, sino una mera mención honorífica. En 1877, la revista España publicó en 5 partes el juicio crítico de las obras de Feijóo, de Concepción Arenal. El racionario Gumersindo la Verde le escribió a su pupilo, Marcelino Menéndez Pelayo. En la revista España ha empezado a publicar doña Concepción Arenal un juicio crítico de las obras del padre Feijóo, que habrá de constar de 8 o 10 capítulos. A juzgar por el comienzo, será lo mejor que sobre nuestro sabio benedictino se ha escrito, si bien me hacen no tenerlas todas conmigo ciertas puntas de librepensadora que asoma dicha literata. Y el joven Marcelino le responde: he leído parte del juicio acerca de Feijóo por doña Concepción Arenal, admirándome del sinnúmero de herejías y desatinos que allí hay, y de la ignorancia completa en que está de la ciencia española anterior y coetánea a Feijóo. A esta pobre señora le sorbieron el seso los krausistas. Lo peor es que tiene talento y acierta alguna vez, dando a Feijóo más importancia de la que le han concedido sus anteriores críticos. Tentaciones me han venido de refutar casi en todas partes dicho estudio, pero me ha detenido la consideración de ser mujer la autora y no estar obligada a acertar cuando tantos ilustres varones yerran. La cicatería y el sectarismo del juicio de Menéndez Pelayo queda de manifiesto al margen de correspondencias privadas en este juicio publicado en su Historia de los heterodoxos españoles. Otro estudio hay acerca de Feijóo y de pésimo espíritu, por cierto, publicado en la Revista de España por doña Concepción Arenal. Mucho habrá que decir de él, pero respetemos a la filosofía con faldas.
La propia Concepción Arenal era consciente de la veracidad de las opiniones sobre Feijóo y por eso hace comenzar el primer capítulo de su trabajo con esta observación. Si en una biblioteca a 4 personas de buen entendimiento y regular instrucción se les dieran para leer 4 tomos de Feijóo, sin decir el nombre del autor ni la época en que se escribieron, sucedería una cosa singular. Un lector se sonreiría, como quien oye una agudeza. Otro contraería la frente, como quien se entrega a profunda meditación. El tercero, entusiasmado, querría llevarse el libro a su casa, y el cuarto lo arrojaría con desdén, como obra de un necio o de un ignorante. Esto que tenemos por cierto, sucedería si al acaso se abrieran los libros por las páginas chistosas, profundas, bellas o vulgares y erróneas. Las obras completas de Feijóo no fueron reimpresas sobre papel ni durante el siglo XIX ni durante el siglo XX. Editorial Pentalfa publicó en 1990 en Oviedo las obras de Feijóo en facsímil fotográfico de ediciones del siglo XVIII en formato microficha. 8 años después, el proyecto Filosofía en Español, impulsado por la Fundación Gustavo Bueno, culminó en noviembre de 1998 la primera edición digital de todas sus obras, desde entonces disponibles libremente en Internet. El primer facsímil de las obras de Feijóo, disponibles en Internet, quedó publicado a principios de este siglo en la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por transformación de una magnífica microfilmación previa a todo color sobre los ejemplares que pertenecieron a Emeterio Valverde Tellez, historiador de la filosofía mexicana y obispo de Monterrey, hasta su fallecimiento en 1948. Posteriormente, Google Libros y otros yacimientos de libros en Internet han ido dejando dispuestas numerosas reproducciones facsimilares de distintos ejemplares de las ediciones de Feijóo en el siglo XVIII. Vamos a conocer a continuación cuál fue la relación de la obra de Feijóo en Oviedo y en su universidad después de la Guerra Civil. En 1944, el diario La Nueva España publicaba un artículo del sacerdote y músico Secundino Magdalena, el padre Feijóo, alma de Oviedo, que termina: decía el hinchado y afrancesado poeta Alberto Lista que al padre Feijóo había que levantarle una estatua y al lado de ella quemar sus obras. No, al padre Feijóo hay que levantarle una estatua cuyo pedestal sea precisamente el volumen de su obra, los 9 volúmenes de su teatro crítico y los 5 de sus cartas eruditas. Pero esa estatua debía levantarse en Oviedo en la plazuela que lleva su nombre, frente a la celda donde escribió y frente a la iglesia donde tantas veces levantaría el corazón a Dios para pedirle fuerzas con que arremeter contra la ignorancia, la superstición y el pedantismo ambiente de su época. Sí, es bien sabido que Feijóo desarrolló el grueso de su obra, el teatro crítico universal y las cartas eruditas, que realmente fueron una petición del público, ¿no? Porque en ellas, como dice él en el subtítulo, tuvo que continuar los designios del teatro crítico universal porque el público se lo demandaba, ¿no? Se le mandaban cartas constantemente a la celda donde él escribía y vivía y eran constantes las personalidades muy famosas que le visitaban, incluso que visitaron después la celda. Y podríamos decir que Feijóo, aparte pues del carácter universal que tienen sus doctrinas y de la importancia que tienen hoy día, pese a que han pasado ya 250 años de su muerte, pues tiene estampas muy curiosas del Oviedo de su tiempo, que de alguna manera también entroncan con lo que era el teatro crítico y las críticas a las supersticiones y a los errores comunes de la gente. Y hay un ejemplo muy curioso que cuenta Feijóo, que él solía bajar muchas veces por la Cuesta de la Noceda en dirección al monasterio de la Vega. Entonces dice que en aquella época una de las monjas había podido ver en un sueño cómo moría un monje muy conocido, un superior de la orden, y resulta que un poco después se murió. Entonces aquello lo interpretaron las monjas como una suerte de brujería. Entonces Feijóo cada vez que podía pues bajaba por allí, iba al monasterio y explicaba pues que había una serie de fechas que no encajaban, que el sueño era pura invención, y dice él, pues las dejé muy desengañadas a las monjas porque realmente pensaban que a partir de aquello, pues de aquel sueño de la monja, pues que había una suerte de brujería o que estaba el demonio detrás. Entonces resulta que era una simple casualidad, es decir, la monja había soñado que aquel superior de la orden pues ya era muy mayor, pues que se moría, pero resulta que cuando ella lo soñó todavía seguía vivo, se había muerto unos días después. Y este es un ejemplo muy curioso pues de cómo Feijóo pues de alguna manera pues se dedicaba también a desengañar a la gente, no solo en los libros, sino en su vida diaria, en el trato con las personas.
Se dedicó un aula del edificio histórico de la universidad al padre Feijó y su celda, conservada en el antiguo monasterio benedictino, convertido después de la guerra en museo arqueológico. Era lugar de visita obligada en Oviedo. 10 años después de la reivindicación de Secundino Magdalena, el domingo 28 de marzo de 1954, hace 60 años, se inauguraba la estatua esculpida por Gerardo Zaragoza. Y Gregorio Marañón pronunciaba sus consideraciones sobre Feijó al inaugurarse en la universidad una cátedra Feijó. En 1964, la Universidad de Oviedo celebró el bicentenario de la muerte de Feijó, organizando un importante simposio cuyas actas ocupan 3 volúmenes. En 1976 se organizó un segundo simposio, pero sus actas tardaron 5 años en publicarse y no aparecieron hasta 1981, el mismo año en el que el Centro de Estudios Siglo XVIII, en el que se había transformado la cátedra Feijó, publicó un primer tomo de obras completas del gallego, donde no se ofrece ningún texto del mismo, sino una bibliografía dispuesta por Silverio Cerra y José Miguel Caso González, tomo primero y último de los publicados. Pero al triunfar en 1982 los jóvenes socialdemócratas que asumieron el gobierno de España, un fraile filósofo como Feijó dejaba de ser figura atractiva para la propaganda democrática. Convenía mejor airear de nuevo a Jovellanos, y el Centro de Estudios Siglo XVIII inició en 1984 una nueva edición de las obras completas de Jovellanos, auspiciadas por el Ayuntamiento de Gijón. Y es que Feijó sufriría desaires en Oviedo también durante el siglo XXI. Hace 10 años, al ser derribado el Museo Arqueológico de Oviedo para levantar tras la misma fachada el edificio moderno que hoy alberga este Museo Arqueológico de Asturias, fue destruida la celda de Feijó, decidiendo los diseñadores del nuevo museo no reconstruir tal reliquia. Solo una enérgica protesta de la prensa hizo posible que el nuevo museo conservase un recuerdo del fraile. Estamos en el patio de lo que fue Monasterio de San Vicente. Todo ello es Monasterio de San Vicente. Es previo a la fundación de la ciudad de Oviedo. Es el monasterio de Máximo y Fromestano, que como Roma tenía su Rómulo y Remo, son los mismos mitos originales de las capitales imperiales, Roma o en este caso Oviedo. Muchísimos siglos después, por supuesto en el 18, aquí estuvo el padre Feijó en esta celda. Ahí está el balcón estuvo ahí, pues más de 50 años vivió en el monasterio benedictino y daba clases en la universidad, donde era catedrático por oposición, y así se mantuvo la celda siempre. Es una celda, a mí es de las cosas que más me han impresionado en mi vida. Esta celda la conocía desde crío, claro. Esta celda y el monasterio de Yuste, el monasterio del emperador, son parecidas, son estancias de 50 metros cuadrados nada más. Ahí era un despacho y el dormitorio, diríamos, y ahí este gigante, este genio, esta figura universal, uno de los españoles más importantes de toda nuestra historia, que tan rica es, pues ahí hizo su obra, ahí en la universidad, ¿no? Así se mantuvo siempre. Y cuando deciden, pasó a ser después con el tiempo este edificio Museo Arqueológico y este otro edificio pues Facultad de Filosofía y Letras, ahora de Psicología, cuando deciden ampliar el Museo Arqueológico, pues hacen una serie de barbaridades, no hay otra palabra. Inventan un edificio nuevo que queda a 6 metros de la girola de la catedral, a 8 metros del cementerio medieval de peregrinos, a 9 metros del ábside de la Cámara Santa. Se cargan prácticamente casi el olivo centenario. Bueno, el patio, el claustro del monasterio, que es quizá el más bonito de Asturias, pues también con unos recrecidos queda arruinado, le ponen una mosquitera, bueno, todo tipo de barbaridades, progresistas siempre en nombre del progreso y siempre en silencio absoluto de todo tipo de instituciones. Y la mayor barbaridad de todas es que se carga la celda del padre Feijó. Entonces este edificio que tenemos aquí queda a la pared, nada más la tira, desaparece a la celda, lo tiran todo, queda el edificio. Yo di mucho a la lata, algunos otros pues otros 2 o 3, ¿no? Como siempre, dimos mucho a la lata y al final pues hicieron una especie de reconstrucción que con un cristal es más o menos el escaparate de una mueblería, una cosa ofensiva realmente, ¿no? Y así ha quedado la celda de Padre Feijó, en silencio, ha quedado arruinada, ha quedado destrozada. Y insisto, siempre, y cuando se los criticaba, yo recuerdo que una de las respuestas que dijeron, bueno, si ya en el año 34 la destruimos, ¿no? En la revolución, o sea, el golpe de Estado del 34, ya la destruimos entonces. Ya me pareció ya el colmo de la explicación, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, la habían destrozado ya entonces, como habían volado la Cámara Santa y en nombre de todos del progreso y de la cultura, todas esas operaciones.
Estamos, pues por lo tanto, ahora a los 250 años del padre Feijó y tenemos que lamentar el destrozo, y además el destrozo con todo tipo de empecinamiento, porque no están dispuestos a reconstruirla. Desde la universidad, el entonces rector Juan Vázquez decidió que resultaba demasiado antiguo que una universidad como la de Oviedo tuviese un aula dedicada a un fraile benedictino y decidieron renombrar el aula Feijó como aula Severo Ochoa. Una decisión no revocada por el actual rector Vicente Gotor. Pues efectivamente, la institución donde Feijó enseñó durante más de 50 años, donde desde esas aulas fue el principal intelectual español del siglo XVIII, sin duda, vamos. Y ahí están sus obras, era el más leído en España y en toda la hispanidad, el más leído después de Cervantes, se dice pronto, el más leído después de Cervantes. Bueno, pues llega a la universidad y donde estuvo más de 50 años enseñando, es la gloria, es la gran gloria de la Universidad de Oviedo de 4 siglos, pues llega a un rectorado progresista, siempre progresista, siempre en nombre de la cultura, y le quitan el aula. Le quitan el nombre a un aula y es el aula magna, el Paraninfo, el aula Clarín, y entonces el aula Feijó se la quitan y se la dan a don Severo Ochoa, que sin duda merece un aula y merece 50 aulas, pero no quitándosela a Feijó. Esto lo hace un rectorado, insisto, progresista, el mismo rectorado que celebra los 400 años de la Universidad de Oviedo cuando van 399, o sea, un rector y sus colaboradores, por no decir secuaces, no sabían ni sumar. Bueno, pues esta gente que no sabía ni sumar, pues tuvo el detalle digno de un analfabeto de quitarle el aula al padre Feijó. Para reivindicar el nombre de ese aula decidió en 2009 la Fundación Gustavo Bueno organizar el aula Feijó y sus 14 encuentros de filosofía, a pesar de que en la factura de las tasas que hubo de abonar por utilizar ese aula de la universidad figurase como concepto aula Severo Ochoa. La Fundación Gustavo Bueno asumió en la primavera del 98 la edición digital de una biblioteca feijoniana que se ofrece libremente vía Internet a través del proyecto Filosofía en Español, filosofía.org. En noviembre de 1998 quedó culminada la edición digital de las obras de Feijó, que ofrece una versión electrónica íntegra de las obras escritas por el fraile. La biblioteca feijoniana se va enriqueciendo poco a poco con otros textos de interés tanto para el estudioso y el investigador como para el lector curioso, ajeno a cualquier obligación académica o profesional y por tanto verdaderamente libre. Bueno, sí, olvido, desidia, desprecio, se podrían usar palabras incluso más gruesas. Aquí tenemos detrás la estatua de... Ahora, olvido ahora, porque en otros momentos fue apreciado. La prueba es que se hizo esta estatua de Zaragoza, un gran escultor, se homenajeó y se recordó siempre a Feijó. Sin embargo, llegan estos tiempos de la tan cacareada democracia y se olvida todo tipo de cultura, de intelectualidad, de valores, se desprecian. Aquí está esta estatua con unas pegatinas, supongo que será producto del San Mateo de la Ceja, ¿no? De la San Mateo de los Guayomis, de Víctor Manuel, todos los chicos de la Ceja, que eso son la cultura ahora, pues supongo que dentro de esa euforia de esas fiestas, algunos listos han decidido poner unas pegatinas a la escultura. No solo eso, aquí al lado está la iglesia de Santa María la Real de la Corte, que es donde está enterrado Feijó, y bueno, hace una temporada que no paso por ahí, pero normalmente está tapado con una alfombra, está tapada la tumba, que es valiosa además artísticamente, supongo para que no se sepa, ¿no? Porque qué vergüenza, ¿no? Tener ahí una de las grandes personalidades de la historia de España, mejor que no se sepa, la tapamos con una alfombra y así ni se sabe, ¿no? Se olvida. Es general, no digamos ya su obra, salvo el proyecto de filosofía en español de la Fundación Gustavo Bueno, que tiene ahí toda su obra editada en Internet, salvo eso. Está absolutamente olvidado, despreciado, abandonado y vilipendiado, porque eso de poner pegatinas y tal, bueno, eso ya, el siguiente paso ya es derribar la estatua, ¿no? Que no me extrañaría que cualquier día lo hagan, ¿no? Los de la Ceja o los seguidores de los de la Ceja, en fin, progresistas en general, vamos. Hombre, si miramos la personalidad, se podría decir que sí, es el más olvidado, porque es una extraordinaria figura. Pero en general, en Oviedo no es que olvide sus figuras, es que olvida su propia historia de la ciudad. Oviedo la gente cree que es una ciudad del montón, o sea, se olvida la característica de Oviedo como la gran ciudad, la gran capital imperial en la teoría, el planteamiento de Bueno. Todo eso se olvida, se considera, bueno, es una ciudad bonita, amable, simpática, oye, está peatonalizada, qué bien, bueno, pero eso está al alcance de cualquiera. Lo que no está al alcance de cualquiera es el radio, la potencia de lo que nació en Oviedo y sigue funcionando por el mundo, en este caso en la forma de cultura hispánica, ¿no?
La Fundación Gustavo Bueno publicó en 1999, reunidos en una hermosa edición, una recopilación de todos los textos de Feijóo, susceptibles de ser clasificados como textos sobre cuestiones de medicina. Este libro tiene una presentación de Gustavo Bueno, Medicina y Biología, y un prólogo de Jean-Manuel Gabarré de Lara, médico y psiquiatra francés. En 2008, la Biblioteca Filosofía en Español de la Fundación Gustavo Bueno publicó El alma de los brutos en el entorno del padre Feijóo, de José Manuel Rodríguez Pardo, fruto de la reelaboración de la tesis doctoral El alma de los brutos en la filosofía española del siglo XVIII, en el entorno del padre Feijóo, análisis desde el materialismo filosófico, dirigida por Gustavo Bueno Sánchez y defendida el 11 de junio de 2004 en la Universidad de Oviedo, ante un tribunal formado por Vidal Peña García, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Teófilo González Vila, Roberto Álvarez Álvarez y Silverio Cerra Suárez, que concedieron al doctorando la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Cuando yo me propuse analizar el discurso de Feijóo sobre la racionalidad de los animales o racionalidad de los brutos, que titula precisamente Feijóo, pues me di cuenta de que el problema que planteaba Feijóo era muy actual. Hoy día pues sabemos por el darwinismo y el estudio de la conducta animal comparada que los animales pues son semejantes, prácticamente iguales a los hombres. Las diferencias están ya en otro lado. En la época de Feijóo no era así. En la época del padre Feijóo se suponía que las especies permanecían fijas e inmutables, como decía Linneo, habían sido creadas por Dios. Entonces, lo interesante de Feijóo es que, pese a estas limitaciones que señalan que el hombre es el único animal racional, Feijóo encuentra en los animales, incluso en observaciones corrientes de lo que son animales domésticos, que hay conductas de los animales que no son simplemente sensitivas, sino que son racionales. Es decir, los animales pues se observan entre sí, se acechan, se vigilan, entonces eso indica que hay una inteligencia, hay una conducta inteligente en ellos. Claro, en la época de Feijóo, los animales considerados irracionales eran solamente capaces de sentir. Pero como Feijóo encuentra que hay en los animales algo que no es simplemente sensitivo, sino que es más, por lo tanto solo puede ser racional en ese aspecto. Entonces los animales son racionales. Una racionalidad, dice Feijóo, en menor grado que la de los hombres. Dice Feijóo que los animales solo razonan de dos maneras. Una que llama, digamos, por semejanza, ¿no? Lo que se diría pues casi en términos del conductismo, ¿no? De condicionamiento operante, es decir, pues un animal nota que algo quema o que le golpean cuando va a coger algo, pues entonces ya por similitud en otra situación pues evitará esa conducta, evitará que le golpeen o sea quemado. E incluso tiene un argumento muy bonito, que lo saca de San Basilio, que es un perro de caza, que va buscando una presa. Entonces tiene tres alternativas. Olfatea en la primera, no encuentra nada. Olfatea en la segunda y tampoco. Entonces ya directamente se va por el tercer camino. Entonces dice Feijóo, esto es un razonamiento. Una vez descartadas dos opciones, como solo queda la tercera, pues se va por la tercera. Entonces, de alguna manera Feijóo dice, los animales son racionales pero en menor grado. Y ese es el interés seguramente de Feijóo, de que con unos medios tan precarios y en una situación tan distinta hace ya casi 300 años, pues fue capaz de demostrar que los animales son racionales, algo que ya sabemos hoy día. Este libro de 519 páginas está disponible en edición vegetal y libremente en edición digital, íntegra en Internet. Del 20 al 23 de noviembre de 2000 se celebró con el patrocinio de Cajastur en su salón de actos la Semana Marañón, organizada ese año por la Fundación Gregorio Marañón y el Instituto Feijóo del siglo XVIII, bajo el rótulo Feijóo Hoy, título que lleva el volumen de actas, editada por Inmaculada Urzainqui, directora del IFES 18, aparecido en 2003, patrocinado por Cajastur. Inmaculada Urzainqui coordina otro sitio dedicado a Benito Jerónimo Feijóo en Internet, pero no auspiciado en la Universidad de Oviedo, sino por la Universidad de Alicante, a través de su biblioteca virtual Miguel de Cervantes, sitio en el que están disponibles en digital las actas de los simposios sobre Feijóo de 1964, 1976 y 2000, y otras imágenes y documentos, pero no, por ejemplo, la colección de cuadernos de la Cátedra Feijóo.
Los 250 años del fallecimiento también se conmemoran en Galicia, ya que allí nació, como decíamos, el fraile benedictino, en Casedemiro, en Orense. El 8 de octubre de 1676 se celebra este aniversario con exposiciones, talleres y un simposio que tendrá lugar en Orense el 9 de octubre. Por parte de la Universidad de Oviedo se contará con la presencia de la citada Inmaculada Urzainqui. Para noviembre de 2014 está convocado el tercer simposio. Está convocado en Oviedo. El Instituto del Siglo XVIII anuncia para finales de noviembre de 2014 la celebración de un tercer simposio sobre el padre Feijóo. Con la razón y la experiencia lleva por título Feijóo 250 años después, donde curiosamente predomina más la literatura que la filosofía, campo donde tanto se extendió Fray Benito Feijóo Montenegro. Así yo, ciudadano libre de la República Literaria, ni esclavo de Aristóteles, ni aliado de sus enemigos, escucharé siempre con preferencia a toda autoridad privada lo que me dictaren la experiencia y la razón.